Bienvenidos a una charla con el programa de entrevistas de mi canal de YouTube, El Mundo Poético de Antonio J. Martín. Hoy hablaremos en el programa con la escritora Bethlén Rodríguez. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. El placer es mío, Bethlén. Bethlén Rodríguez, nacida en México, apasionada por la educación, la psicología, el derecho y las neurociencias. Tiene licenciatura en Derecho que actualmente está cursando 2023-2028 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura y bachillerato pontificio en Filosofía, desde 2017 a 2020, por la Universidad Pontificia de México. Su tesis de titulación, Planificación del hombre, en Paul Gerard Nator, define a la filosofía como fundamento de realización personal a través de la educación y de una propedéutica filosófica, un caminar direccionado a la plenitud y a la realización individual y social. Posee 3 artículos de este tema, uno de ellos publicado por la UPM. Maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje por el Instituto de Enlaces Educativos. Tesis de la maestría, reflexiones documentales en torno a la educación enferma y a la planificación del ser humano. Hizo otro artículo, repercusiones jurídicas y psicológicas ante el maltrato infantil, por la NNA, efectos duraderos en la salud mental, en la revista New Web, de la Facultad de Derecho UNAM. Cuanto a su experiencia laboral, fue integrante del Laboratorio de Ideas del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, IA, Derecho y Filosofía, año 2025 hasta la actualidad. Integrante afiliada del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, desde diciembre de 2024 hasta la actualidad. Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, CIEPE. Becaria de la Fundación Alberto y Dolores Andrade, desde noviembre de 2024 hasta la actualidad. Fundación Alberto y Dolores Andrade, ADA. Pasante en Derecho en 3 diferentes despachos de la Ciudad de México. En 2024, desde septiembre hasta la actualidad. CT, Servicios Jurídicos Integrales. Creación, corrección y entrega de diferentes promociones en juzgados y tribunales civiles y familiares de Ciudad de México y Estado de México, así como revisión de acuerdos. Desde julio de 2024 hasta la actualidad, abogado litigante particular por la entrega de promociones en juzgados y tribunales en materia civil y mercantil de la Ciudad de México. Desde marzo hasta julio de 2024, en el despacho Lucecas. Análisis, creación, corrección y entrega de diferentes promociones. Entre ellas, demanda, reconvenciones, amparos directos e indirectos, interrogatorios en juzgados y tribunales laborales y civiles de Ciudad de México y Estado de México. Revisión de acuerdos, elaboración de expedientes, organización y realización de convenios, mediaciones y entrega de pago. En cuanto a sus publicaciones, tenemos Los Amantes Malditos por la editorial Letralia, año 2024, Mi Alma, editorial Letralia, año 2025, Carta a un seminarista, editorial, autor Hagamos Cosas, 2021,
Reflexión. Somos seres bondadosos. Editorial. Autor. Hagamos cosas 2022. Escritora y creadora de Reflejo del Lago y página profesional adjunta. Desde 2020 hasta la actualidad. Redes sociales de autor, de autoría propia, en donde publica poemas, cartas, escritos, reflexiones, frases, etc. En cuanto a otros, es correctora de estilo desde 2018 hasta la actualidad, con la corrección, asesoría y acompañamiento de tesis de licenciatura y maestría, libros y publicaciones. También de artículos académicos o de difusión, ensayos, resúmenes, etc. Asistente de profesorado y correctora de la revista Inserción desde 2017 hasta 2020 por la Universidad Pontificia de México. Corrección de artículos, anotaciones, organización del material a publicar, dominio de Microsoft, planeaciones, diapositivas, etc. Y en otras publicaciones relacionadas con la filosofía, educación, literatura y derecho, tenemos las repercusiones éticas sociales del maltrato infantil, NNA, consecuencias en la salud mental, que tiene su origen en el artículo en trámite de publicación, repercusiones jurídicas y psicológicas ante el maltrato a niñas, niños y adolescentes, NNA, consecuencias a largo plazo en la salud mental. También la planificación del hombre en Paul Gerard Nator, la desvalorización humana dentro del mundo postmoderno de Bauman. Revista Párpado, año 2023. La eutanasia como medio, como derecho innegable del hombre, Clip Ping 2022. He perdido el rumbo de mi vida, Universo de Letras, Cultura por la UNAM y Dirección de Literatura. Año 2022. Planificación del hombre en Paul Gerard Nator, Universidad Pontificia de México, 2020. Tesis, Planificación del hombre en Paul Gerard Nator, Academia, 2020. Quiero decirte que con ese currículum, Belén, y lo joven que eres, vamos, cada vez que te lo dicen, te quedarás asombrada directamente. Algo. Algo, ¿no? Eh, sí, sí. Uno trata de ser humilde, lo intenta. Ya. No, no, pero el currículum no miente, ¿eh? Así que, y todo lo que has conseguido con mucho esfuerzo, eso sí. Sí, Lo, muchas pri- gracias. lo primero es decirte, Bethlem, que es un placer que en esta nueva etapa que he emprendido en mi canal de YouTube con una charla hayas podido estar, hayas querido participar en esta charla. Me hacía muchísima ilusión y bueno, quiero decirte que bueno, que antes de empezar propiamente, me gustaría preguntarte cómo te definirías como persona. Ok. Bueno, primero que nada quiero volver a agradecerte por la invitación. En verdad ha sido todo un gusto el volver a poder platicar contigo. Es algo muy ameno y en verdad creo que va a ser muy fructífero todo esto. Ahora sí, ¿cómo me considero como persona? Me defino? Estoy segura que eh, se define como persona leal, como muy apasionada, eh, tal vez un poquito histriónica, un poco, pero también como muy perfeccionista. Y creo que eso es algo que me define en cuanto a todo lo que quiero hacer en la vida. Quiero que, pues, dar lo mejor de mí en todo sentido y pues creo que así me definiría.
y te llevó a estudiar la carrera de filosofía y posteriormente a empezar la de derecho. Ok, bueno, la de filosofía eh, fue más que nada en la prepa. Yo vivía en Cancún y me fascinaba la materia, o sea, la materia con con un profesor que yo apreciaba mucho y que aprecio todavía, que sigo teniendo contacto con él. Desde ahí fue como el principio de pues mi deseo de conocer, ¿no? Mi deseo de saber más y de no quedarme solamente con mi contexto, con lo que conocía hasta ese punto. Entonces, esa fue como la espinita, la semillita desde un principio. Posteriormente, eh, me metí a un diplomado, o sea, ya acabando la preparatoria, me metí a un diplomado precisamente porque no sabía muy bien a qué rama eh, del conocimiento irme. Me metí a un diplomado precisamente en línea en la Universidad Pontificia de México sobre la filosofía. Obviamente me encantó y de ahí no lo solté. De Cancún me vine para acá, para la Ciudad de México. O sea, yo soy originaria de aquí, pero me había ido a vivir 8 años allá. Eh, am, y y pues regresé a la Ciudad de México y aquí me quedé. Ya estoy aquí como, yo creo que hace 9 años más o menos que regresé. Y en cuanto a derecho, ahí es otra cosa, porque eh, ah, me di cuenta de que había muchas injusticias en mi contexto. De igual forma, en cuanto a mi familia, habían muchas situaciones que yo decía, esto no debe de ser así, ¿no? O sea, situaciones que otras personas ocasionaban en mi círculo y, y pues yo soy una persona que busca mucho la justicia y que defiende demasiado a las otras personas. Entonces, se me presentó la oportunidad, obviamente accedí y fue que pues sigo en este camino de la filosofía, el derecho, un poco la maestría y como que tratando de vincular todas esas áreas del conocimiento que pues hasta ahorita creo que va bien. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenía esa espina de que tú querías ser también escritora? Fue muy complicado para mí como darme cuenta, porque yo empecé escribiendo en una carpeta, o sea, carpeta con hojas, cuando estaba, no sé, como de 9 años, yo creo, 9, 10 años, más o menos. Y era un deseo de querer externar lo que yo sentía, o sea, de querer sacar las situaciones, pues, normales de cualquier persona, ¿no? Eh, ah, pero jamás fue con el objetivo de que alguien lo leyera, simplemente yo. Posteriormente, yo seguí escribiendo solamente para mí, pero hubo un acontecimiento precisamente el cual fue mi primera publicación, que yo dije, pues creo que el mundo también merece escucharme o que yo pueda ser escuchada por otras personas y que tal vez puedan sentirse identificadas conmigo. Entonces, fue que decidí crear mis páginas de Instagram, mi página de Facebook y, y fue que empecé a publicar. Y creo que el momento en el que me di cuenta de que quería ser escritora no fue como una decisión nada más, sino como que fue una necesidad mía de querer ser escuchada, de querer conocer otras personas y de querer que mi voz tuviera una resonancia en los demás, que tal vez podría ayudarlos. ¿Y cómo fueron tus inicios como ya escritora profesional? ¿Fueron inicios difíciles? Más que nada fueron difíciles en cuanto a la concepción que yo tenía de mí misma, porque yo tenía miedo de publicar, o sea, yo tenía una inseguridad de que pues nadie querría escucharme,
por qué yo querría, por qué los demás querrían leerme, ¿no? Em, pero fue muy bonito como este proceso porque las personas que estaban alrededor mío me decían, es que nos sentimos identificados con lo que estás escribiendo. O sea, cuando escribes, y lo digo con completa humildad, me decían que era que ellos sentían lo que yo estaba sintiendo al escribir. Entonces, como que eso me fue quitando un poquito la inseguridad de que mi voz sonara, ¿no? ¿Qué supuso para ti publicar tu primera obra, Cartas a un seminarista? Eh, Fue un reto, definitivamente, porque yo mandé mi escrito con mucha inseguridad, como te digo, con con mucho miedo de que no fuera aceptado, de que no gustara y, y de que simplemente eh, pues pasara, no me eligieran y ya, ¿no? O sea, así. Eh, Fueron verdaderamente días de mucha incertidumbre y de mucha angustia y previamente de querer perfeccionar el escrito, porque fue una carta, eh, para que tuviera más congruencia, para que se pudiera entender, para que las otras personas eh, se sintieran, si- s- lograran sentir el sentimiento que la carta transmitía, ¿no? Entonces fue un reto, pero a la vez fue muy bonito cuando sí fue aceptado. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya sucedido como escritora y que te haya marcado? Mm, sí, a ver, vamos a pensar. Una anécdota, deja pienso. Ah, yo creo que fue cuando uno de mis mejores amigos me pidió que escribiera sus sentimientos. Hubo en algún momento en el que con mi página de Reflejos del Lago yo empecé a promocionar el hacer cartas, pero personalizadas a partir de ciertos factores o deseos que las personas querían externar. Por ejemplo, ese amigo me dijo que él quería una carta, que él pudiera leerla y pudiera darle una motivación para seguir, eh, pues con día, con sus preocupaciones y con todo lo que involucra la vida. Y pues la realicé y, y fue una experiencia muy bonita porque fue como si ellos me dieran sus sentimientos, sus ideas, sus aspiraciones y motivaciones y yo poderlo transformar en un texto. Y en verdad creo que fue una de las experiencias más bonitas el que los demás me compartieran lo que son y yo poder darlo, regresárselo a ellos de una forma, eh, póngale mucho más literaria, mucho más poética, pero que tenía la esencia de esa persona. Y era algo que yo he notado mucho a lo largo de los años, de que hay personas que quieren hablar, quieren decir lo que sienten, pero no pueden por una u otra cosa. eh, por inseguridades, porque no aprendieron cómo, porque no les enseñaron cómo, etcétera, etcétera. Y entonces cargan con mucho peso. Y el escribir a veces te da la posibilidad, te da la herramienta de poder darle voz a las personas que en su momento o por situaciones no pueden externarlo. Y creo que es algo muy bonito de la escritora y algo que debemos de valorar cada día más. El título de tu primera obra, Carta a un seminarista, fue un título que rápidamente lo sacaste, de las primeras cosas que sacaste, o fue de lo último que ya que estaba dándole vuelta hasta que dijiste, este título va a ser. Pues no, eh, fue más bien por experiencia. O sea, la carta a un seminarista es una carta verdadera que yo jamás entregué.
pero que esa carta fue el inicio de decir, voy a publicar. Eh, no, de hecho, esa persona jamás recibió la carta, jamás le di la carta como tal, pero era seminarista, o sea, era una persona que iba para el sacerdocio. eh, y el fragmento que está en esa carta, en ese libro, es un pedacito de toda la carta que yo le escribí. Eh, y yo lo veo como lo que me movió a no quedarme en mi zona de confort, de decir, ¿sabes qué? Pues voy a escribir, pero solamente para mí. Y esa carta fue, creo que es buena, o sea, creo que es buena y creo que puede ver la luz y otras personas pueden conocerla. Entonces, eh, de igual forma, la carta a un seminarista fue con el objetivo de que no supieran quién era a la persona que yo le escribía. Entonces, como que lo generalicé, Sí. eh, pero también sé que es bastante polémico el nombre carta a un seminarista por lo que dice. Entonces, creo que fue un poquito de la realidad y un poquito de tratar de tener un poco de morbo, pero que fue un hecho, ¿no? Fue un hecho y pues de ahí salió la carta. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué hubiera pasado si esa carta hubiera ido al destinatario? Híjole, la verdad, no, o sea, me he puesto a pensar cuando fue eso, ¿no? O sea, cuando sucedió que la escribí, sí me puse a considerar, ¿la mando o no la mando? Pero como dice la carta, hay un fragmento muy bonito que a mí me gusta muchísimo y es así de, comparé a esa persona con una flor y yo decía que yo no quería cortarla, o sea, yo no quería decirle mis sentimientos porque siento que si lo hubiera hecho esa persona, sí hubiera dejado su vida del sacerdocio y hubiera estado conmigo. Pero ese estar conmigo, sé que en algún momento iba a ser complicado, iba a doler, porque podría en algún momento reprocharme a esa persona de que yo lo saqué o de que mis sentimientos podían influir más en su persona y yo no quería ese reproche en algún momento, entonces yo quería que él siguiera floreciendo sin cortar esa flor, sin hacer nada al respecto y que si él en su momento salía del seminario, si él en su momento deseaba buscarme, yo iba a estar ahí, pero que fuera por voluntad de él, no porque yo lo moviera a hacer algo, ¿no? Claro, no Entonces, hacía nada. ajá, entonces creo que también eso es una parte muy bonita de esa carta, porque si es así de, me gusta, pero sé que tu proceso es tu proceso y yo no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Sí, sí, Y pues era un duelo, ¿no? Un duelo. sí, sí. Eh, ¿Por qué elegiste concretamente ese argumento? Lo elegí porque me acuerdo que pasaron muchos días en que yo lloraba, lloraba y lloraba, y eh, yo sabía que había una atracción entre él y yo, pero ninguno de los dos nos animábamos a hacer nada. Y entonces, genuinamente y aquí en confianza, fue una oración que yo hice. O sea, el escribirla, yo me acuerdo que inicié a escribirla estando en la iglesia llorando, diciendo, ¿qué hago? No, o sea, siento mucho, lo amo mucho, pero sería muy egoísta de mi parte pedirle que se quedara conmigo y no siguiera su camino. Entonces, fue complicado. No, sí, sí. Tuviste que coger y, y pensar en él por todo lo que hubiera supuesto, evidentemente, y fue un gesto muy bonito por tu parte de no arruinar su vida. Claro. Eh, Luego vinieron más libros, más escritos, pero concretamente, ¿con qué tipo de temática?
Casi siempre ha sido con una temática de mis experiencias de vida en general. Eh, eh, Más que nada ha sido eso. La temática siempre de igual forma, no sé por qué, ha sido la melancolía, ha sido la tristeza. En algún punto también el amor. Tengo varios escritos de sentir demasiado en cuanto al amor. Eh, pero siempre todos se caracterizan por la intensidad. O sea, por el no limitarse en el sentir, que creo que actualmente se considera que el sentir mucho es malo y no lo considero de esa forma. Creo que somos seres humanos que tenemos la capacidad de amar apasionadamente, de sentir apasionadamente, y eso no está mal por el simple hecho de que las otras personas tengan miedo a salir lastimados, ¿no? Entonces, como lo decía al principio de cuando me preguntaste de que cómo me definía como persona, creo que genuinamente soy una persona muy apasionada en las cosas que hago y en las cosas que me gustan. Y eso se ve reflejado en mis escritos. Muy intensa, ¿no? Sí, ¿Qué nos ofrece en tu libro Los amantes malditos? aquí es otro tema. De igual forma, es una experiencia amorosa que eh, pues terminó hace poco terminó, pero que fue un amor muy complicado, muy, eh, muy difícil de llevar, muy intenso al principio y muy falta de sentido al final. La historia de igual forma refleja mi duelo al terminar esta relación. Eh, no quiero hacer spoilers, pero al final de de la, pues de la novela, eh, yo comprendo que esa persona ya no está, que esa persona de la cual me enamoré en un principio, en algún momento dejó de estar, eh, ya no, ya no figura y muere para mí. Eh, y es ese duelo de comprender que solamente estoy enamorada de una idea, ya esa persona no existe, esa persona se fue evaporando con el tiempo, fue fallando con el tiempo. Y en la novela precisamente se nota ese desgaste emocional de la protagonista por tratar de comprender y de darle sentido a su amor, pero ese amor simplemente no existe y no volverá. Entonces, también es eh, un poco de realismo en cuanto a las relaciones, en cuanto a que en cualquier momento se pueden acabar. Eh, y que pues no tenemos el control de la otra persona, no tenemos el control del contexto, de, de, las situaciones naturales de la vida, de lo efímero que somos. Eh, um, y, 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 creo genuinamente que es como, ese escrito es como la catarsis de ese amor, de ese amor, de tratarle de darle sentido a soltar. Y ¿cómo podríamos o cómo podría en este caso, si tuvieras que decir o caracterizar a los personajes en línea general, qué características tienen entre sí? eh, digamos, todos los escritos que tú has creado. ¿Qué parámetros tienen en común? Ok. Bueno, en cuanto a los personajes como tal de ese escrito, am, creo que ambos se aman intensamente, ambos se aman a su manera y de forma complementaria, pero en cierto punto ya no logran unificar lo que sienten. Y entonces la protagonista inicia ese duelo que termina en un culmen trágico, pero a la vez
que genera paz al saber la verdad de todos los acontecimientos y de darse la oportunidad de cerrar. Y en cuanto a todos mis otros escritos, creo que lo que tienen en común es el realismo, la melancolía y, y el conocimiento de la propia soledad de la persona. Creo que, claro, de la mano de la intensidad de sentir y de darse la oportunidad de no cerrarse, ¿no? Creo que eso sería. Es una persona que cuando sueles dejar escrita una novela, cuando acaba con una novela, necesitas ahí un tiempo para recuperarte, una especie de duelo para decir, eh, me da mucha pena de esos personajes que he tenido ya que dejar que se han escapado ya, porque lo he vivenciado en el libro y lo pasan mal un poco. La verdad, sí. Cuando acabé el escrito de Los amantes malditos, fue muy doloroso. Fue muy doloroso porque le di forma a lo que sentía. Entonces, por ejemplo, el otro protagonista del- de esta historia, eh, lo planteé de una forma muy bonita, que no fue en la realidad. O sea, en este juego de tratar de darle un cierre a mi mente y a mis sentimientos de lo que esta persona fue para mí. Entonces, obviamente, también era un duelo de decir, yo hubiera querido que esa persona fuera así, yo hubiera querido que esa persona fuera tan entregada como yo la narré, ¿no? Que esa persona luchara por mí como yo lo estoy escribiendo. Y ese también era un proceso para mí de afrontarme, ¿no? O sea, es decir, tú quisieras esto, pero esta persona no es así y esta persona no va a ser así. Entonces, era como ese anhelo de Eh, que una frustración, quisiera, ¿no? Una, ajá, una frustración porque veía que tú estabas materializando en una novela lo que te hubiera gustado, pero que esa persona no lo ha sido. ajá, y que jamás lo va a hacer. Entonces, era un duelo mental, sentimental y también afrontar la realidad de lo que yo estaba viviendo como una ruptura amorosa. Entonces, pues sí, era complicado y al finalizarla, pues yo era un mar de lágrimas por el daño real, pero también el daño que yo me estaba haciendo al narrarlo, ¿no? Pero que también creo que era muy necesario como para tener precisamente esa catarsis y ese cierre de lo que estaba pasando. Ahí me imagino yo que de manera terapéutica ese libro te supuso a ti una liberación, que- Sí, claro, porque fue como coger y decir todo lo mal que lo estoy pasando, que lo he pasado, pues voy a volcarlo ahí en ese libro. exacto. Y más que nada porque para mí era aquí se acaba. O sea, aquí se acaba y tanto en mi vida como en la narración no puede haber un más allá porque esa persona ya no está, ¿no? Complejo, o sea, muy complejo, pero a la vez, como dices, muy terapéutico, A las personas, por desgracia, pues no se les puede cambiar. de hecho. Si no quieren, no pueden cambiar. Entonces, ni cómo Efectivamente. hacerle. Sí, sí, por desgracia. Es así. Sí. Y yo te pregunto, ¿de dónde procede esa fecundidad como escritora? Creo que sigue siendo lo mismo, de sentir mucho, de, de no limitarme en el sentir. Pero no me refiero a un sentir como tóxico, un sentir como desviado de lo que debería de ser, sino que yo soy de la creencia de que así como quiero, yo debo de recibir lo mismo porque soy capaz de darlo
Y sea, eso también es complicado en la actualidad, el permitirse sentir y que la otra persona quiera sentirse querido y quiera querer, ¿no? Eh, pero, pero que también es un bonito ejercicio también para vivir, o sea, para conocer personas, para darte la oportunidad de no cerrarte en lo que tienes próximo y ahora sí como abrir tus alas y buscar aquello que tú deseas y que tú sabes que mereces y que así como tú das, quieres recibir, ¿no? si yo te dijera, dime un libro y un autor, ¿cuál seleccionaría? Definitivamente seleccionaría a Carlos Ruiz Zafón con La sombra del viento. Pero de por sí toda su obra de La sombra del viento, que son los 4 libros, a mí me encanta, me fascina. Eh, Creo que precisamente aborda los géneros que más me gustan, los géneros que más me gustan leer. Por ejemplo, la ficción gótica, el misterio, la literatura como tal, los thrillers psicológicos también me gustan demasiado. Y como la narrativa histórica que Carlos Ruiz Zafón nos lleva durante todo el trayecto de sus obras, eh, es muy, te ayuda como a la imaginación, ¿no? Te ayuda como a Alguien centrarse, te va ajá, a adentrarte, Ujú. exacto, como al momento en el que está sucediendo todo. Y sus personajes obviamente son memorables, son personajes que te ayudan a sentir, que logras conectar con ellos y, y pues sí, definitivamente sería. ¿Un género literario que te apasiona? ¿Cuál sería? Mm, yo creo que sería el tráiler psicológico, pero también la ficción gótica. Eh, Precisamente en este mismo tenor de que encuentro la belleza incluso en lo que no podría denominarse bello, pero que es bello dependiendo de los ojos en que lo ven. Y, y, y pues creo que sí, ese. ¿En qué otro género literario te gustaría iniciarte en un futuro? Mm, Me gustaría iniciarme como, bueno, continuar más bien con este aspecto como literario narrativo, me gustaría bastante, ya que me he abocado más a lo lírico y a la prosa, por ejemplo, en las cartas o en las cartas que tienen como un tenor más de poesía. Pero precisamente el escrito de Los amantes malditos fue como mi primer acercamiento a lo narrativo más que nada. Entonces, obviamente para mí fue un gran reto porque no sabía genuinamente si por ese lado yo podría hacer algo, eh, pero creo que me gustaría bastante seguir como por esa línea y crear más cosas, ¿no? ¿Eres una persona que sueles dejarte llevar por la inspiración o eres más metódica a la hora de escribir? Para escribir solamente la inspiración. De hecho, me he llegado a preguntar si podría como ser un poquito más metódica, más cuadrada, más centrada en cuanto un poco a lo teórico, pero genuinamente logro conectar más conmigo misma y con las personas de forma espontánea. Entonces es más el aspecto de dejarme llevar por mis sentimientos, el darle forma a mis sentimientos y poderlos proporcionar o colocar en palabras. Eh, Creo que ese es el mejor consejo que podría yo dar, el dejar de sentir y el darte el escrito, ¿no? Porque yo creo que el escribir es dejar un poquito de nosotros en lo que estamos haciendo. Y creo que en general, las personas que hacemos arte, las personas que nos vamos por ese lado de la creatividad, estamos dejando un poquito de lo que somos nosotros en una pintura, en un libro,
en cualquier otra cosa, en la música, incluso en las expresiones teatrales, nos damos y ese darnos es precisamente lo que hace que podamos conectar con las otras personas. ¿Y qué eres? ¿En qué momento del día sueles escribir? ¿Eres más diurna, más nocturna? Soy nocturna. En la noche como que logro mayor inspiración y también ayuda bastante que no haya tanto ruido, ¿no? Y tampoco tantas preocupaciones de lo que tienes que hacer en el día, de lo que tus pendientes, etcétera, etcétera. Entonces en la noche es mi mejor momento, cuando ya estoy completamente tranquila, cuando ya no tengo ningún pendiente y puedo darme la posibilidad de externar lo que soy y darle forma, ¿no? En un pedazo de papel. ¿Y qué necesitas cuando vas a ponerte a escribir? ¿Qué necesitas? Aparte del silencio, ¿tienes algún hábito o alguna costumbre? Mm, Más que nada es disponerme, predisponerme a que en ese momento voy a escribir. Eh, Porque no sé si en algún momento te ha pasado como que tienes tantas cosas en la cabeza que ni siquiera puedes como pensar, escuchar tus pensamientos por todos los pendientes que tienes. ¿Tienes una Entonces, especie, sí, tienes como un bloqueo, y no sabes enfocar? entonces trato de darme ese momento, eh, disponerme de decir, ¿sabes qué? En este momento voy a escribir y enfocarme en eso y simplemente dejarme llevar por lo que siento, por lo que estoy pensando, por el deseo de comunicar, ¿no? Y ya a partir de eso, las palabras van fluyendo y pues va tomando como una estructura, ¿no? O sea, va teniendo forma poco a poco. ¿Cuál ha sido el sitio más raro donde se te ha venido una idea que tenías que apuntar en un momento determinado porque si no se te escapaba? Ha sido en la calle. O sea, en la calle que me ha llegado una idea y es así de, bueno, la voy a anotar en un cuadernito o en mi celular incluso, para que no se me vaya y a partir de esa pequeña idea que tengo, pues ya continúo en el momento en el que me dispongo a estar completamente enfocada en eso, ¿no? Este, pero sí, o sea, ha llegado, situaciones que incluso estoy platicando con personas y es así de, espérame tantito, porque tengo que escribir algo que me acaba de llegar y y no lo puedo dejar pasar porque se me puede olvidar, ¿no? Y ya, pues de ahí ya anoto y sigo con la plática y todo. Sí, sí. Eh, ¿Qué aspectos destacarías, o qué crees tú que habría que decirle a una persona que quiera iniciarse en el mundo de la escritura? Ok, pues primero que nada es luchar con uno mismo por el miedo al que dirán, el miedo a si va a gustar, el miedo a lo que va a pasar si yo publico esto, ¿no? Entonces es el darse la oportunidad de escribir y más que nada el saber que nuestra voz vale y alguna persona en algún momento de la historia va a leerte y va a sentirse identificado con lo que estás diciendo y creo que ese es el mayor regalo que tenemos los escritores, el que otra persona pueda leerte y diga, así me siento o esto me pasó o pueda encontrar en tus palabras una forma de salir adelante, como si fueras un hermano mayor para las otras personas y digan, ok, ella ya pasó por esto y ella salió de esto o ella va a lograr esto y entonces tratar de cierta forma de ser una inspiración para los demás, pero, pero también comprendiendo las posibilidades que tenemos en cuanto a lograr lo que nosotros querramos. Eh, De igual forma, lo que yo aconsejaría es que se dejen sentir, o sea, dejen sentir, dejen fluir lo que son, no se repriman en cuanto a lo que sienten, que creo que el sentir es la mejor forma de en algún momento hacer arte, de poder conectar con los demás, de poder lograr incluso conectarse con uno mismo. Precisamente el motivo por el cual yo empecé a escribir fue
y le puse reflejos del lago a mi página, fue precisamente porque yo quería reflejar lo que yo tenía dentro y también que eso fuera una forma de sanar, una forma de poder encontrarme a mí misma y de poder darle una explicación a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo estaba viviendo y que pudiera yo verme, ¿no? O sea, verme en lo que escribo, verme en lo que realizo y de igual forma sentir alegría por lo que yo misma estoy creando. Entonces, es ese darse la oportunidad tanto de ser nosotros mismos, la oportunidad de darse a conocer y de externar nuestra voz, que es sumamente importante, y también de igual forma el permitirse conectar con los otros, que a veces creo que algunos escritores pierden el objetivo de por qué escriben y solamente lo hacen por eh, lograr ser publicados, lograr números, lograr una economía mejor. Y no digo que no es importante, pero creo que lo más importante es el ser seres humanos y conectar con otros seres humanos a partir de aquello que tenemos en común, es decir, los sentimientos, el habla, el, el relacionarnos, ¿no? El ser seres sociales y seres que tenemos que estar en contacto con los demás. Y creo que eso es precisamente lo más importante de lo que es la humanidad, el tener una empatía hacia los otros, incluso en nuestras propias trincheras. ¿Tú crees, como cree mucha gente, desde tu opinión, que para ser un buen escritor previamente se ha de ser un buen lector? Estoy como a la mitad de ese pensamiento, porque eh, yo inicié sintiendo, yo inicié escribiendo y posteriormente me involucré en cuanto a la lectura, pero mi primer acercamiento fue el yo sentir y yo querer externar lo que estaba sintiendo. Y creo que a veces perdemos un poco el, el gusto por escribir, por tratar de llegar a estándares de escritura que personas ilustres han tenido y que deseamos tanto llegar a ser como cierto escritor que olvidamos también nuestra propia esencia. Entonces yo creo que debe de ser un equilibrio, debe de ser una balanza en cuanto a vincular dos aspectos que son sumamente importantes en la persona, la lectura y la escritura, pero que también no todas las personas vamos a tener el mismo acercamiento en primera instancia. Y también creo que debemos de respetar eso de, no sé, por ejemplo, tú iniciaste leyendo y yo inicié escribiendo y posteriormente cambiamos los roles, ¿no? Pero cada uno de nosotros, pues, iniciamos de una diferente forma y también es valioso comprenderlo y no demeritando la otra parte, ¿no? Sino más bien complementando los dos aspectos para que logremos tener como tanto ese aspecto de gusto por la lectura, conocimiento de lo que implica el escribir y ese deseo y sentimiento de externar lo que yo quiero, ¿no? Creo que es como, pongámoslo así como una dualidad de lo que debe de involucrar ser escritor y a la vez lector, pero que no excluye una de la otra, Eh, ¿Cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo? ¿ok? Yo creo que sí sería escribir un poco más en género literario o narrativa. Ahorita mismo no tengo eh, como una idea de qué podría ser. No sé muy bien si podría darle continuidad a Los Amantes Malditos. En algún principio sí pensaba hacerlo, ahorita no lo sé, no estoy completamente segura de querer darle como segunda parte o el enfoque de el otro protagonista, no lo sé, o incluso ampliarlo un poquito más la historia, como que todavía estoy dudando en eso. Este, pero lo que sí es que ahorita estoy realizando escritos cortos, mucho más cortos de lo que yo estaba haciendo, pero que obviamente tienen mucho sentimiento y
mucho duelo de mi parte, mucha confrontación de mi vida actual con mi pasado. Estoy como en ese proceso de eh, querer ver mi pasado desde otro enfoque, no desde un enfoque en el que me siento afectada por él, sino comprendiendo el por qué, ¿no? El cómo ha pasado las cosas y cómo eso ha influido de manera positiva en mi vida, aunque en ese momento yo consideré que no era lo mejor, ¿no? Entonces ahorita estoy en eso em, y pues creo que hasta ahí ahorita. También tengo varios artículos en cuanto a, o sea, científicos, en cuanto a los derechos del niño, en cuanto a la eutanasia, también de pedagogía, que todavía los estoy puliendo un poquito para mandarlos a que le den el veredicto para su publicación. Entonces ahí tengo como tres o cuatro que todavía están en realización y pues hasta ahorita creo que sería eso. Evelyn, decirte que ha sido un placer tenerte en una charla en esta nueva etapa en mi canal de YouTube, de mi nuevo programa y bueno, hablar contigo siempre es un placer. Así que De igual forma. muchísimas gracias por todo. No, muchísimas gracias a ti y espero que este momento, este pequeño encuentro, pues sea muy fructífero para todos, también para tu canal y que esperemos que podamos vernos en otras ocasiones. Muchísimas gracias.